Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora, pero los imponderables de la tecnología, ustedes no son muy predecibles. Yo pensé que tenía todo en orden, pero evidentemente no. Bien, este es un trabajo que estamos haciendo con un estudiante de doctorado, de hecho ya un estudiante bastante avanzado de doctorado, y tiene la intención de presentar algunos resultados que obtuvimos acerca de un tema, digamos, que ha sido recurrente, digamos, en la discusión de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos, y que es el tema de cómo se dio efectivamente el proceso de largo plazo de integración de las dos economías, y al mismo tiempo cuál fue el papel que jugó en esa integración de las dos economías la apertura comercial unilateral que particularmente hizo México a partir de mediados, digamos, de la década de los 80. Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue definir de manera precisa algunos indicadores para la apertura, para la integración y para la estructura comercial que se configura en el marco de las relaciones comerciales que tienen los países que forman un bloque económico. Entonces, a partir de esas definiciones relativamente claras, digamos, de indicadores, donde usamos algunos indicadores habituales macroeconómicos de apertura, unos indicadores que tienen que ver con índices de integración definidos a partir de las relaciones comerciales entre los países de un bloque, y de una definición que utiliza un índice también de configuración de una estructura, un índice de carácter más complejo, digamos, que trata de captar la retroalimentación por la vía del comercio entre dos economías. Con esos elementos lo que tratamos es de trabajar principalmente con algunas preguntas simples, digamos. En primer lugar, esta hipótesis, digamos, que siempre ha estado de alguna manera presente, que es que la apertura y la liberalización de la economía mexicana son quienes, en definitiva, generan ese proceso de integración. Y la hipótesis contraria, que muchas veces se ha sostenido, de que en realidad el proceso de integración entre las dos economías, el proceso de dependencia de la economía de México respecto de los Estados Unidos, es un proceso que fue previo a la apertura de la economía mexicana, y en menor medida, mucho menor medida, de la economía de Estados Unidos. Entonces, esas preguntas que están ahí, digamos, son las que de alguna manera se trabajan, y la peculiaridad, digamos, que tiene el trabajo es que nosotros tomamos la información del comercio entre las dos economías para un periodo largo, como decía ahí, que es un periodo de 40 años, desde el 70 hasta el 2009. De hecho, probablemente lo que vamos a publicar llegue hasta el 2011, porque estamos usando bases de datos internacionales. En particular estamos usando la base de datos de la oferta y la demanda global de las economías que publica el Banco Mundial, y estamos usando la estadística de comercio que está en esta base de datos que se llama Comtrade, que tiene un manejador muy eficiente y que realmente genera la información prácticamente con un rezago, digamos, de un trimestre respecto a la generación de las transacciones comerciales entre las diferentes economías del mundo. Es una base de datos muy impresionante en ese sentido. Entonces,
Lo que voy a hacer aquí, digamos, desde el punto de vista metodológico, es combinar tres perspectivas, digamos, desde el punto de vista de métodos para obtener información. Por un lado, la contabilidad económica, que como ustedes van a ver son identidades muy simples de oferta y demanda global, las técnicas del análisis estructural, que son habituales, digamos, en el análisis interindustrial, pero que yo las estoy usando aquí para el análisis intercomercial, siguiendo toda una corriente internacional actual y que ustedes van a ir viendo progresivamente en los próximos años desarrollarse más y más, que es la idea, digamos, de construir una gran estructura de datos de todo lo que se intercambia en el mundo por ramas de origen y destino de la producción. De hecho, la semana pasada se puso a disposición del público una gran matriz global que concilia, digamos, información de 56 economías a 40 ramas para un periodo que inicia alrededor de 1980, según las economías, y pone, digamos, sobre la mesa, digamos, una gran matriz, una hipermatriz, que convierte, digamos, todos los datos a unidades comunes y que muestra cómo ha sido el comercio por rama de actividad económica para esas 56 economías, que son las 33 de la OCDE y otras economías, sobre todo del sureste asiático. Entonces, eso, digamos, es algo que progresivamente va a ir incorporándose, digamos, al análisis de la información comercial. Acá lo que nosotros estamos haciendo es algo muy simple porque estamos trabajando a nivel de datos muy agregados, pero las técnicas son las que se usan para el análisis estructural. Y luego combinamos eso con análisis de causalidad, como ustedes van a ver, que básicamente, digamos, lo que hace es usar esos datos de carácter estructural para responder la pregunta un poco de cómo fue la secuencia temporal de la apertura, la integración y la estructuración del bloque comercial de México con Estados Unidos. Puse acá algunas referencias técnicas para los que quieran verlas, que son referencias fundamentalmente a estas técnicas y métodos de los que estoy hablando. El libro clásico, digamos, de Sérussier, digamos, que resume toda la contabilidad, digamos, de tipo nacional e institucional. Este artículo, que es un artículo importante, que define estas medidas sistémicas de integración en un marco de entrada-salida. Que es un texto muy antiguo, pero que es una interpretación, digamos, de muchas de las medidas estructurales desde un punto de vista muy preciso, en el sentido de que vincula las matrices de intercambio comercial o de intercambio productivo con la teoría de redes y la teoría de grafos. Es uno de los textos pioneros en este campo. Y luego los textos típicos, digamos, de investigación de relaciones causales, el de Granger, ¿verdad?, que es la definición de causalidad que hacemos habitualmente en los estudios econométricos, y el libro de Hernán Sabato, que resume gran parte, digamos, del análisis econométrico dinámico, y que en particular tiene un último capítulo sumamente original, donde combina, digamos, todos los métodos que se usan habitualmente para estudiar series de tiempo multivariadas. Entonces, esa es un poco la bibliografía técnica para los que estén más interesados en cosas, digamos, más allá de los resultados que voy a presentar. Entonces, voy a hablar fundamentalmente de la descripción, digamos, de la información que voy a usar,
los indicadores estructurales como están definidos y las pruebas de causalidad en el sentido de Granger, y luego voy a dar algunos resultados y tenemos las gráficas perfecto, y si no comentaré un diagrama de influencia que tengo al final de la presentación. Bien, estas matrices son las matrices habituales que nosotros tenemos para cada una de las economías. Si ustedes tienen una economía, por ejemplo México, aquí tienen ustedes la demanda interna de México, la demanda interna a la que le sumamos la demanda externa, que aquí está dividida entre la demanda externa que hace la economía de Estados Unidos y la demanda externa que hace la economía del resto del mundo. Y abajo está la oferta interna, que tiene en primer lugar, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto de la economía, y luego las importaciones que provienen de Estados Unidos y las importaciones que provienen del resto del mundo. Y lo que ustedes tienen aquí son lo que nosotros habitualmente llamamos los excesos de demanda, el exceso de demanda interno, el exceso de demanda respecto a la economía, en este caso del principal socio comercial de México, y el exceso de demanda de la economía mexicana respecto a al resto del mundo, ¿no? Tomando como referencia al resto del mundo, excluido Estados Unidos. Y esta misma matriz de transacciones entre economías la tenemos para la economía de Estados Unidos. Y en realidad este tipo, digamos, de contabilidad de oferta y demanda global de cada una de las economías del mundo está en la base de datos del Banco Mundial. Y entonces lo que nosotros hacemos aquí es simplemente una división, que es así, no está en la base de datos del Banco Mundial, que es dividir estas demandas externas entre la demanda que hace en este caso un país específico y el resto del mundo. Para eso usamos la estadística que está en Comtrade, y en particular usamos este paquete que se llama WIX, que es el que tiene la clasificación armonizada de todas las exportaciones e importaciones que unos países le hacen a otro sobre el planeta. Y entonces lo que hacemos es producir, digamos, esas matrices que vimos ahí de demanda y oferta globales de cada una de las economías para el periodo de tiempo que va de 1970 al 2009. Y tenemos todas las datos, digamos, todas las series de datos conciliadas para ese periodo largo de 40 años. Y a partir de ahí, lo que nosotros hacemos es plantear dos cosas. Por un lado, podemos escribir de manera matricial esas dos identidades, la de la demanda, ¿verdad?, por un lado, y la de la oferta por otro, para las dos economías. Esta es la demanda global de México, esta es la demanda global de Estados Unidos. Y esta es la oferta global de México y esta es la oferta global de Estados Unidos. Escritas simplemente de forma matricial para poder sacar luego algunos índices en particular. Los primeros índices que nosotros sacamos, los primeros indicadores, mejor dicho, que nosotros obtenemos, son los indicadores de apertura. Este es el indicador de apertura más o menos convencional, y digo más o menos convencional, estas son las exportaciones de un país sumadas con las importaciones de un país, y aquí por lo general se divide entre el Producto Interno Bruto. Nosotros estamos dividiendo acá entre la oferta, como lo quieran ver, la demanda global, es decir, acá está el Producto Interno Bruto del país más las importaciones que hace ese país.
Y lo que ustedes tienen ahí es el cociente. Este cociente es el que se usa habitualmente como la razón de apertura de una economía. Cuanto mayor es el comercio exterior de un país respecto a lo que se vende y compra en el mercado interno del país, es decir, esta Z es todo lo que se comercia dentro de México, por ejemplo, y esto es lo que México comercia con el resto del mundo, ofreciendo esta cantidad de exportaciones o demandando esta cantidad de... Se quedó sin pila. Sí, hay un problema de los recursos tecnológicos. No, esta es una señal, pero ahí está. Estábamos hablando de eso. Entonces, esto que está arriba, ¿verdad?, es el comercio exterior del país, y este es lo que se comercia internamente. Y nosotros aquí agregamos dos otros indicadores de apertura. Esta es la apertura respecto, en este caso, a Estados Unidos, para México, o para México, para Estados Unidos respecto de México. Es decir, acá en lugar de poner todas las exportaciones que yo estoy poniendo acá, pongo solo las exportaciones, por ejemplo, que México le hace a Estados Unidos o que Estados Unidos le hace a México. Y lo mismo con las importaciones. Entonces esta es un cociente de apertura económica respecto al total de las transacciones que un país hace con el mundo, y este es un cociente de apertura del país, en este caso por ejemplo México, respecto a su principal socio comercial. Y esto que yo tengo acá abajo es un tercer indicador de apertura que ustedes lo pueden leer de la siguiente manera. Pueden leer, estas son las importaciones que hace un país, en este caso las importaciones que hace México, y lo que está en el numerador es aquello que México le vende a Estados Unidos. Es decir, ustedes lo pueden leer como cuánto puedo pagar de la factura de importaciones, cuánto puedo pagar de lo que necesito importar para producir en México, con lo que le vendo a mi principal socio comercial, o el segundo o el tercero, al que ustedes quieran, ¿no? Esa es la idea. Es decir, esta es una magnitud relativa de cuánto cuesta, digamos, la factura de importaciones, cuánto representa lo que yo obtengo por venderle a mi principal socio comercial. Es también un indicador del grado, digamos, de apertura de la economía relativo a las necesidades que yo tengo en cada momento del tiempo de insumos, por lo general en el caso de México, insumos intermedios y bienes de capital. Entonces son distintas medidas de la apertura de un país. Luego hacemos una definición que se basa en estos modelos de intercambio de las relaciones entre, en este caso de manera muy simple, dos países, pero esto es general para cualquier número de países. Aquí nosotros estamos haciendo de manera específica para México y Estados Unidos. Lo que ustedes tienen acá son proporciones. ¿Qué proporciones son estas? Esta es la demanda de México, la demanda interna, la que se hace dentro del territorio y se satisface tanto con bienes producidos internamente como con bienes importados, entre esto que es la demanda global de México. Y lo mismo aquí, tenemos lo que sería lo que Estados Unidos le vende a México, es decir, estas son las importaciones respecto de México, son las exportaciones respecto de Estados Unidos, y esto es también en relación a la demanda interna de México. Y acá tenemos lo mismo, estas son las exportaciones que México le hace a Estados Unidos respecto a la demanda
global de Estados Unidos. Esta es la demanda interna de Estados Unidos respecto a la demanda global de Estados Unidos. Y acá lo que queda es lo que México le vende al resto del mundo, lo que Estados Unidos le vende al resto del mundo. Estas proporciones son la base de lo que vamos a llamar nuestros índices de integración. Acá estoy representando con esta T minúscula las respectivas proporciones que tengo acá, ¿verdad? Y haciendo, digamos, haciendo cuentas, obtenemos esta expresión, que es una expresión que nos dice la demanda de México y la demanda de Estados Unidos es la demanda del resto del mundo, podríamos decir multiplicada por unos numeritos que dicen cómo es el intercambio que se da entre México y Estados Unidos. La idea de fondo es la siguiente: ustedes piensan que un bloque, ¿verdad? Un bloque económico, en este caso el bloque México-Estados Unidos, es una economía que tiene un cierto grado, digamos, de integración interna, y la economía del resto del mundo actúa como un efecto externo a lo que ocurre en ese bloque comercial. Entonces, el resultado, desde el punto de vista de ese efecto, está mediado por cómo son las relaciones intrabloque, lo que ocurre adentro del bloque comercial, en este caso el bloque comercial de México y Estados Unidos. Entonces, eso mismo que estamos haciendo aquí del lado de la demanda, lo hacemos aquí por el lado de la oferta. Y otra vez, aquí tengo unas proporciones, pero del lado de la oferta. ¿Esto qué es? Esto es el Producto Interno de México respecto a la oferta global de México. Y lo que tengo acá son las importaciones que tienen origen en Estados Unidos y tienen destino en México. Y aquí, en lugar de dividir entre la oferta global de México, divido entre la oferta global de Estados Unidos. Y aquí otra vez, acá tengo estas importaciones que tienen origen en México, destino en Estados Unidos, y lo mismo para Estados Unidos. Acá está el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, etc. Entonces, otra vez, ahora estoy mirando, en lugar del lado de la demanda, en lugar de mirar qué me demanda el resto del mundo y cómo esa demanda que me hace el resto del mundo activa las interrelaciones en el bloque México-Estados Unidos, y eso da lugar a las demandas globales de México y Estados Unidos, ahora estoy mirando del lado de la oferta. Entonces, ¿qué estoy mirando? Si miro las importaciones que tengo que hacer en el resto del mundo, estas son las importaciones que tengo que hacer en el resto del mundo, cómo eso actúa sobre el bloque comercial y genera una oferta global de cada uno de los países, de México y de Estados Unidos. Entonces, esos son unos modelitos que lo único que están mirando, digamos, es cómo es el sistema de intercambios entre las economías, en este caso, de manera muy simplificada, entre el bloque comercial de México y Estados Unidos y el resto del mundo. Ustedes lo podrían hacer, lo podrían pensar, por ejemplo, en lugar de tener el bloque de México y Estados Unidos, acá podríamos tener las cuatro economías del Mercosur, o podríamos tener las 16 o 17 economías de ALADI, según como ustedes cuenten, o podríamos tener las 33 economías de la OECD, en fin, el bloque que ustedes quisieran, y eso les daría, digamos, una forma de ver las cosas, que lo característico es que lo que se hace afuera del bloque actúa como un impulso que se transmite entre operaciones comerciales que unos países hacen respecto de otros. Esa es la idea. Le voy a cambiar. ¿Sí? Sí. ¿Jaló? Jaló. Ah, bueno, muy bien. Entonces,
Ahí, perfecto. Bien, entonces, déjenme simplemente, esto es escribir simplemente matemáticamente las cosas, y esto da lugar a estos modelitos en forma matricial. Este es un modelo de la demanda global en función de las exportaciones al resto del mundo. Este es el mismo modelo pero por el lado de la oferta. Estas son ahora las importaciones provenientes del resto del mundo, y este resultado es la oferta global. En realidad, digamos, lo que está detrás de esto y que es realmente importante es que cuando ustedes ven una matriz de transacciones, que es lo que está representando, ¿verdad? Ese cuadro donde yo registro lo que cada economía le vende a otro, eso es una matriz de transacciones. Lo puedo hacer también en el caso de una economía, ¿verdad? Como lo que cada consumidor compra a las empresas, y entonces esa es una matriz también de transacciones, pero de una economía. Pero lo fuerte, digamos, desde el punto de vista conceptual, es que cuando ustedes tienen una matriz de transacciones, lo que tienen atrás es una red de relaciones de ida y vuelta. Es decir, ustedes pueden escribir eso como si fuera lo que nosotros en matemáticas llamamos un grafo. Es decir, cuánto le vendo yo a alguien, cuánto le compro yo a alguien, ¿no? Y entonces eso es como si ustedes miraran todas unas flechitas que van y vienen, ¿sí? Y entonces la idea que está en el fondo es que el comercio es una inmensa red de relaciones que se desarrolla sobre la superficie del globo terráqueo, ¿no? Eso es lo que está en el fondo, y que un bloque de comercio en realidad es una red de relaciones de intercambio a través de los bienes y servicios que se compran y se venden sobre ese bloque, que es un pedazo de globo, ¿no? Esa es la idea fuerte, digamos, que a veces se oculta en estas fórmulas, ¿no? Que uno dice, bueno, que son las fórmulas, pero no importa la fórmula. Lo que está atrás de la fórmula, conceptualmente, es un conjunto de relaciones de ida y vuelta de unos países con otros. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los indicadores. Ya me distrae, cosa que es muy habitual en mí. Entonces, lo que tienen ustedes aquí, lo que nosotros hacemos es sacar unos índices, unos indicadores específicos que llamamos indicadores de integración, y que lo que miden, digamos, esos indicadores es, por decir así, la fuerza relativa que tienen cada año las relaciones en un bloque de comercio, en este caso en el bloque de comercio formado por México y Estados Unidos. Entonces, este primer indicador es un indicador de la integración por el lado de las exportaciones, ¿no? Y ustedes van a ver que esto es una relación entre las exportaciones que se dan en el conjunto, digamos, de la actividad de intercambio de México con Estados Unidos respecto a estas otras relaciones que en realidad son, como dice ahí, la proporción de las exportaciones totales sobre la demanda global. Es esto que está aquí. Pero lo importante en todo caso, lo fuerte que nosotros tenemos acá, es que esta es una medida de en cuánto están integradas por el lado de las exportaciones dos economías en este caso. Lo bueno de esto, como decíamos, que ustedes lo pueden hacer para el número de economías que quieran. Esta es una medida global, no es una medida para 2 o 3 o 4 economías, sino para un número n cualquiera de economías. Y ustedes van a ver lo siguiente: cuando
el comercio, digamos, si el comercio fuera completamente adentro del bloque, es decir, si no hubiera comercio fuera del bloque, si las economías estuvieran totalmente autárquicas en el bloque, el indicador de integración por las exportaciones les daría 1, ¿sí? En el caso contrario, digamos, que todo se comercie fuera del bloque, el indicador les daría 0. Entonces, lo bueno de ese indicador es que está indicando si todo lo comercio adentro del bloque, me acerco a 1. ¿Sí? Cuanto más comercio dentro del bloque, estoy más cerca de 1. Cuanto menos comercio dentro del bloque, estoy más cerca de 0, ¿no? Eso es más o menos lo que define el indicador que llamamos sistémico de integración por las exportaciones. Lo mismo podemos hacer, esta es una interpretación específica para el caso de dos economías, y lo mismo podemos hacer por el lado de las importaciones. Y construimos también un indicador sistémico de integración por el lado de las importaciones, que es alternativo, digamos, al de las exportaciones. Entonces, esa es un poco la idea primera. Tenemos unos indicadores que nos dicen qué tan abierta o tan cerrada es una economía. Tenemos otros indicadores que nos dicen qué tan integradas están en un bloque las economías. Entonces, nosotros lo que decimos es el fenómeno, digamos, de la apertura de las economías es un fenómeno macroeconómico. Depende mucho de las medidas que se tomen desde el punto de vista de la política comercial, de cuánto yo abro o cierro una economía. La economía mexicana, ustedes saben, tomó decisiones de apertura desde mediados de los 80, luego se firmó el tratado, etc. Y fue progresivamente abriéndose al grado tal, ¿verdad?, que el indicador que llamamos indicador total de apertura, el comercio exterior sobre la demanda global de la economía mexicana, es alrededor del 60%, ¿verdad? Es decir, si ustedes suman lo que se exporta más lo que se importa y lo dividen entre todo lo que se intercambia internamente, Producto Interno Bruto e importaciones, eso les da más o menos como el 60%, entre el 55 y el 60%. Entonces, ese es el grado de apertura de la economía. Otra cosa son las transacciones que se dan en el seno de un bloque comercial. Eso se capta mediante estos indicadores sistémicos. Ahora, además de eso, ustedes pueden pensar, como yo les decía, ustedes pueden pensar las cosas detrás de las transacciones como si ustedes tuviesen una red, ¿no? Como si fuera una red de pescador, donde en cada punto ustedes estuvieran en un país. En el caso de México y Estados Unidos tienen una red muy simple, porque tienen nomás 2 puntos, una cantidad que viaja hacia Estados Unidos y una cantidad que viaja de Estados Unidos a México, y en cada uno de los puntos hay algo que se autoproduce, ¿verdad?, internamente, ¿no? Es decir, es como si tuvieran una pequeña un pequeño flujo de entrada y salida, pero sobre el mismo nodo, ¿no? Ese es un típico, digamos, grafo, decimos nosotros, muy simple, porque tiene una estructura de retroalimentación, es decir, va la mercancía a Estados Unidos, vuelve de Estados Unidos. Y eso lo vemos todo el tiempo de manera parcial, podríamos decir. Cuando ustedes ven cómo se produce un coche hoy en el bloque México-Estados Unidos, ustedes saben que el motor va a Ohio, y de Ohio viene el coche armado, ¿no? Y el motor viene de Ohio a Guadalajara y va armado al mercado de Estados Unidos. Es decir, ese tipo de circularidad, decimos nosotros, es justamente una característica del comercio entre los países que están atados a estas redes, que están detrás de las matrices de transacciones entre economías. Y nosotros podemos medir el grado en que se da ese comercio circular.
En el caso de dos economías esto tiene poco chiste, pero si ustedes piensan en tres economías, ustedes podrían pensar que el comercio viaja, ¿verdad? Que los objetos de comercio viajan de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá, y podrían no regresar a México. Entonces, ustedes tienen un flujo lineal, no un flujo circular, ¿no? El flujo típico entre México y Estados Unidos es un flujo circular, va y viene. Pero cuando ustedes tienen bloques más grandes, por ejemplo, cuando ustedes miran el bloque, bueno, de manera muy notable, por ejemplo, cuando miran el bloque de la OECD, ustedes van a ver que hay una cantidad de relaciones que son lineales, es decir, que van de un país a otro y no regresan. Esas relaciones lineales se llaman árboles de comercio. Estas relaciones de las que hablamos, que son de carácter circular, se llaman circuitos de comercio. Cuando más desarrollada, digamos, está una zona o un bloque de comercio, más relaciones con estructura de circuito, es decir, que son de ida y vuelta, claro, de una ida que puede ser que vayan de un país a otro y luego vayan regresando por otros, ¿no? Es decir, que alguien le venda los insumos a uno, ese le hace otra cosa, ese le hace otra cosa y luego regresa al primero, ¿verdad? Esos circuitos dan un poco el tipo de estructura que es típica de zonas o bloques comerciales altamente desarrollados. Y esto que llaman índices globales de circularidad, justamente lo que miden es el grado de circularidad que hay en un bloque, es decir, los caminos que son de este tipo. En el caso de México y Estados Unidos nos lo podemos imaginar muy simple, va y viene, ahí está el circuito, ¿sí? ¿Qué tan denso o menos denso es el circuito? Es lo que nosotros medimos con este numerito que se llama índice global de circularidad y que también se puede medir por la demanda o por la oferta según sea el caso. Es decir, se puede medir por el lado de lo que exportamos y se puede medir por el lado de lo que importamos. Estas medidas, a diferencia de las medidas de apertura, son medidas por bloque, no son medidas por país. Es decir, son medidas que tienen que ver con lo que ocurre en una zona integrada de comercio, que es distinto de lo que ocurre cuando yo abro o cierro la economía desde el punto de vista unilateral, ¿sí? Unilateralmente yo puedo abrir y cerrar la economía, puedo tomar medidas tarifarias, medidas proteccionistas, todo lo que ustedes quieran, y eso tendrá una cierta repercusión en las transacciones que se dan dentro de un bloque. Lo que nosotros por lo general observamos es que, y esto ahora al ratito vamos a comentar, es que a pesar de que ustedes abran o cierren la economía, hay un conjunto de intercambios comerciales que siguen dándose independientemente de todas las medidas de orden comercial que se puedan tomar. ¿Y eso por qué? Porque la estructura del comercio es cada vez menos una estructura de comercio entre países y es cada vez más una estructura de comercio por adentro de las grandes cadenas de valor a nivel internacional que están compuestas por grandes corporaciones, por grandes empresas que están relacionadas con otras grandes empresas y dentro de las cuales se hacen las transacciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esto del automóvil, que la fábrica que está en Ohio le vende a la fábrica que está en Guadalajara el motor y ahí se arma el automóvil, ese comercio no tiene nada que ver con que ustedes tomen medidas de lo que sea. Eso ocurre independientemente de la estructura de tarifas, tiene que ver con la segmentación de la producción a nivel mundial. Y ustedes van a ver cada vez más cadenas de estas que van de Ohio a Guadalajara y de Guadalajara a Indonesia y de Indonesia a China y luego regresan a California y bajan otra vez a México. Eso lo estamos viendo, ¿sí? Probablemente en algunas industrias de manera muy incipiente y en otras ya con una larga tradición, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que estos índices
de circularidad tengan algún sentido, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué existe esa circularidad si las economías se cierran o se abren? Bueno, sí, se cierran y se abren a nivel macroeconómico, pero a nivel sectorial, lo que nosotros estamos captando es que el comercio sigue moviéndose, sigue existiendo como lo que nosotros llamamos comercio intraindustrial, y eso se refleja también en las cifras agregadas de la economía. Bien, entonces déjenme decirles lo que hicimos, digamos, con estos indicadores. Nosotros tomamos los indicadores de apertura, los indicadores de integración y los indicadores de circularidad, y lo que hicimos fue hacer un modelo de vectores autorregresivos con esos indicadores. Como ustedes saben, esa es una técnica, digamos, econométrica muy socorrida, digamos, cuando nosotros tenemos series de tiempo de varias variables y queremos saber cómo es la repercusión de unas variables sobre las otras. Desde el punto de vista técnico, hacer eso tiene sus dificultades, es decir, no es inmediato, es decir, uno puede hacer la regresión habitual, ¿verdad?, con variables rezagadas, pero eso tiene una serie de problemas importantes que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la forma dinámica del proceso. Pero independientemente de eso, que eso yo creo que es una de las partes que más trabajo nos dio y que no se va a notar en lo que escribimos más que en un pie de página, independientemente de eso, si uno hace eso bien, es decir, estadísticamente lo hace bien, uno puede hacer estas pruebas que se llaman pruebas de causalidad, y que siempre que se habla de pruebas de causalidad, esto obviamente causa mucho escozor, porque para nosotros los conceptos, ¿verdad?, de causalidad tienen un sentido mucho más allá de lo que yo voy a definir acá. Esto en realidad es una prueba de precedencia temporal. Granger le puso provocativamente en el artículo 69 causalidad a esto, pero en realidad lo que está diciendo la definición que ustedes tienen ahí es si una variable precede temporalmente a otra de manera permanente, ¿sí? Si una variable, ustedes observan, se comporta antes que la otra. ¿Qué quiere decir? Si hay una variable, ¿verdad?, que tiene un efecto positivo o negativo anterior a otra. Eso es todo lo que dice, digamos, la prueba de causalidad de Granger. Por eso se habla de causalidad en el sentido de Granger. Esta no es la causalidad en el sentido fuerte del término, en la que nosotros la usamos cuando hablamos de determinación o cuando hablamos de el efecto se debe a una sola causa o el efecto se debe a múltiples causas, ese tipo de cosas que tienen otra connotación diferente. Entonces, lo que uno hace es colocar, en este caso nosotros colocamos los 7 indicadores, los desfasamos un cierto número de periodos cada uno de ellos y hicimos estas pruebas de causalidad para establecer si hay precedencia temporal de unas variables sobre las otras. ¿Qué quiere decir aquí la de precedencia temporal? Es una forma también de contar la historia de estas cosas, es decir, es también la forma de decir, bueno, ¿qué fue antes? ¿Fue antes la apertura? ¿Fue antes la integración? ¿Fue antes estos procesos de intercambio circular que se captan mediante esos otros índices? Es decir, cómo efectivamente fue el proceso de los últimos 40 años en términos de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos. Entonces, déjenme mostrarles ahí 2 o 3 cosas para que vean cómo son numéricamente estas cosas, ¿no? Estas, por ejemplo, que tenemos acá, estos son lo que
llamábamos los excesos de demanda. Esta es la demanda interna de México menos el Producto Interno de México. Esto es lo que se demanda en México respecto a lo que se ofrece producido en México sobre la demanda global de la economía. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, algo que es muy sintomático, digamos, de la economía mexicana, que es una cosa conocida, y es que los excesos de demanda, ¿verdad?, hasta el 82 acá, son positivos, ¿no? Pero acá, este periodo, ¿sí?, este es el periodo en que nosotros nos dedicamos a pagar la deuda, ¿no? Se llamaba periodo griego. ¿Sí? Ustedes podrían mandarle esta gráfica al renunciante ministro. Y aquí, otra vez, ¿verdad? Esta es la crisis del 95, ¿no? Y acá ustedes tienen, esta es la economía de Estados Unidos, ¿sí? Es el mismo dato para la economía de Estados Unidos, y acá ustedes tienen el boom de demanda de Estados Unidos que va a traer luego la caída. Esto debe andar por aquí ahora, ¿no? Esto, si ustedes lo multiplican por 100, esto lo tienen en porcentaje, ¿sí? Ahora, fíjense, este dato, esto que ustedes tienen aquí, esto es lo que México le vende al resto del mundo, y esto es lo que México le compra al resto del mundo, otra vez entre la demanda global. Y esto de arriba es lo que México le vende a Estados Unidos entre lo que México le compra a Estados Unidos, ¿sí? Y ahí ustedes ven este fenómeno que es muy típico hasta prácticamente, ¿verdad?, el periodo, digamos, este es el periodo de la crisis de la deuda, donde estas dos cosas se movieron prácticamente en paralelo, y a partir del 92, y de manera muy clara desde el tratado, nosotros tenemos un superávit, ¿verdad?, muy alto con Estados Unidos, y un déficit igualmente importante con el resto del mundo, ¿sí? Esta es un poco la idea que pretende captar estos modelos que pusimos antes. Ustedes tienen un efecto por las exportaciones que es muy diferente al efecto por las importaciones. Cuando ustedes ven el modelo de entrada-salida, lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, es decir, lo que está más allá de esta cifra, es muy pequeño, lo que le compramos al resto del mundo es muy alto, y progresivamente, como se ve ahí, más y más alto. Bien, este es el indicador de apertura total de las dos economías. Ahí tienen ustedes, este es el proceso de apertura unilateral, esta es la entrada al GATT, ¿no? Este es más o menos el grado de apertura de la economía mexicana, que siempre fue mayor, digamos, que la de Estados Unidos, pero podríamos decir que ustedes podrían tener una línea de tendencia acá y una acá, y serían cotendenciales, pero a partir, digamos, de la entrada al GATT, esta es la apertura de la economía de México, esta es la apertura de la economía de Estados Unidos. Este es el indicador que llamamos ASU3, es cuánto pagamos nosotros de nuestras importaciones, cuánto pagamos nosotros de nuestras importaciones con lo que le vendemos a Estados Unidos.
Y aquí otra vez, si ustedes se sitúan aquí hay un salto, ¿sí? Esta es la época del pago de la deuda y esta es todo el periodo posterior, digamos, al tratado, aquí. Este es el 94. Este puntito acá es el 94. Y observen también lo que ha ocurrido en los últimos, esto es 2006. ¿Sí? Esta es la caída de nuestro comercio con Estados Unidos. Si lo miran ahora debe andar por aquí, a la mitad de esto, como en el punto 45. Bien, estos son nuestros indicadores sistémicos de integración. Este es el indicador por las exportaciones. Aquí se ve cómo aumenta la integración de manera muy importante, pero fíjense que este aumento de la integración de manera muy importante por el lado de las exportaciones es muy anterior al tratado. Esto es lo que yo les decía, que ustedes pueden tomar muchas medidas de apertura macro, pero hay algo que ocurre en otro plano distinto. La integración, el índice de integración es por las exportaciones. Ustedes lo están viendo crecer desde mucho antes. De hecho, miren, acá ya empieza a crecer. Esto es el 83. ¿Sí? Ahí lo ven. Paradójicamente, que está acá, que es el año del GATT, luego viene un año de declive y luego progresivamente va creciendo hasta acá. Este es el 94. Y luego tiene otro repunte muy grande, entre el 94 y el 97, y luego va cayendo. Y lo mismo, ustedes podrían mirar más clarito, es el mismo indicador, pero por el lado de las importaciones. Y miren, por el lado de las importaciones hay una tendencia bastante parecida hasta el año 95 y luego un quiebre y se da vuelta el índice sistémico de integración por las importaciones, y entonces seguimos estando muy integrados por el lado de exportaciones y muy poco por el lado de importaciones. Y estos son los índices, estos que llamábamos de circularidad, que fíjense que la circularidad por la demanda cae mucho durante un largo periodo que va del 70, más o menos 71, hasta mediados de los 80, luego sigue cayendo pero más levemente y luego repunta. Y esta es el índice de circularidad por la oferta, que tiene otro comportamiento totalmente diferente, ¿sí? Con una cierta oscilación durante este periodo anterior al 88, luego una caída permanente hasta hoy. Bien, lo que hicimos fue hacer estas pruebas de causalidad. Ahí está la medida, digamos, del coeficiente de una sobre la otra. Estos son los errores promedio. Si son pruebas de significancia, como vieron en la definición. Y con estas dos cosas, estas dos tablas, estos son resultados de una regresión, de una autorregresión en realidad, de un modelo autorregresivo. Y el punto importante, digamos, es este diagrama. Este es el diagrama de influencias que ustedes leerán en algunos lados como el diagrama causal de Granger, ¿no? Pero como decíamos, estas causalidades son las precedencias temporales. Y las precedencias temporales en las dos economías, fíjense que en las dos economías las precedencias temporales están del lado de estos índices de circularidad y de estos indicadores de sistémicos de integración por la vía de las importaciones. En los dos casos
tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de México. Estas dos son las primeras, las que podemos llamar las primeras causas, ¿sí? En el caso de México hay una tercera primera causa, que es el grado de apertura medida por la capacidad, por decir así, de pago de la factura importadora que nos dan las ventas a Estados Unidos. Este es la tercera causa en el sentido de Grace. Y estos son los efectos, estos que están aquí arriba, ¿sí? Y acá hay una flechita que se ve negrita, pero que debería ser blanca, que es cómo se transfiere del grado de apertura total al grado de apertura respecto a Estados Unidos, y también del grado de apertura total a el grado de integración por las exportaciones. Entonces, si ustedes leen, digamos, este diagrama, ¿qué van a leer? Bueno, primero que esta retroalimentación de las exportaciones, que es este IGC, es decir, estos circuitos por el lado de las exportaciones y la integración por las importaciones, son las causas comunes del proceso de relacionamiento entre ambas economías, ¿sí? Estas son, como decíamos, son las mismas para las dos economías, ¿sí? Es decir, esto está precediendo esta retroalimentación permanente de lo que exporto en el bloque por parte de ambas economías, y esto que es la integración por el lado de lo que importo. Esto está precediendo temporalmente a los otros indicadores, en particular a la apertura de una economía y de otra. Esto es la apertura de la economía mexicana respecto a la de Estados Unidos. Esta es la apertura de la economía de Estados Unidos respecto a la mexicana. Luego, para el caso, ¿verdad?, de la economía mexicana, dijimos que es muy relevante, sobre todo en este periodo de 16 años, del 86 al 2001, 16 años, muy importante esa mayor capacidad de colocar nuestras mercancías en el mercado de Estados Unidos. Es determinante de las aperturas totales respecto a Estados Unidos, y también a partir de acá hay toda una línea causal que va hacia esta integración sistémica por el lado de las exportaciones. Entonces, aquí si nos fijamos en el caso mexicano, esas causas, ¿verdad?, las causas primeras repercuten tanto en la apertura total, y esta a su vez en el indicador sistémico de integración por las exportaciones. Eso es lo que ustedes están viendo en esta flecha que está por aquí arriba, ¿sí? Ahí estamos viendo este efecto que va de la capacidad que tenemos de colocar nuestras mercancías en Estados Unidos respecto a lo que importamos, a la apertura global de la economía, y de ahí al índice sistémico de integración por las exportaciones. Y fíjense, este es un vínculo muy importante acá, que es que este índice sistémico por las importaciones precede a este índice sistémico por las exportaciones, ¿sí? Esta es toda la compra, digamos, esto refleja toda la compra que hacemos de insumos, de materias primas, de bienes de capital, para producir lo que le vendemos a Estados Unidos. Eso se está viendo ahí en ese índice, esa conexión.
conexión entre índices. Bien, en el caso de Estados Unidos decimos más complicado el diagrama de influencias, y ustedes lo están viendo acá. Fíjense que ustedes tienen acá que la apertura de Estados Unidos, que como vimos no es particularmente importante en términos proporcionales, es la que está generando estas tres consecuencias, estos tres efectos, ¿sí?, sobre las otras dos aperturas, sobre la apertura parcial respecto a la economía mexicana, sobre el grado en que lo que nos venden a nosotros paga su factura de importaciones, y respecto a este que es el índice global de sustituibilidad por la oferta, ¿sí? Y luego tienen esta relación aquí a través de la apertura parcial que va a dar al índice sistémico de exportaciones del bloque. Bien, esos son un poco, digamos, los resultados. Como les decía, bueno, pues estamos tratando de replicar esto para el Mercosur y para la LADI, y hago dos observaciones simplemente para cerrar, y es que acá, digamos, detrás de las matrices de comercio, y cuando tengamos bloques más amplios, aparece una serie de temas de las redes de relaciones comerciales interpaíses y una serie de cosas que conducen a esto del análisis inter e intracomercial, que, como les decía al principio, va a estar muy presente a partir de esta información que acaba de generarse para ver las relaciones comerciales por rama de actividad en un conjunto importante de economías. Todavía no está integrado ahí el conjunto de economías de América Latina. Y del lado, digamos, del trabajo más técnico, aquí, digamos, aparece la posibilidad también que estamos generando, que es, a partir de este diagrama de influencias, nosotros podemos tomar este diagrama y hacer un modelo de impulso-respuesta para la economía mexicana, y entonces medir estas influencias, medir directamente las influencias de unos indicadores sobre otros, que eso no es tan inmediato. Cuando uno ve la prueba de causalidad, solamente ve cuál es la precedencia temporal de una variable sobre la otra, pero cuando hace el modelo de impulso-respuesta va a poder decir, bueno, esta apertura, cuánto afecta a esta otra, cuánto afecta a esta otra, estos índices de circularidad y esto, en qué proporción están afectando a lo otro, si es pequeño, si es grande, o si es francamente, aunque sea relevante desde el punto de vista de la precedencia temporal, desde el punto de vista de la magnitud con la que afecta una variable a las otras, es muy pequeño. Y eso lo podemos hacer con los modelos de impulso-respuesta anidado, como decimos nosotros, en un modelo de vectores autorregresivos. Este, digamos, es el trabajo. Esperemos que lo podamos mostrar ya publicado en breve, y con mejores dibujitos y gráficos que las que tenemos acá, que son todavía casi salidas de los programas, ¿no?, de computadora. Muchas gracias.